Empezando arriba, a la izquierda, por la crisis migrante. A la derecha, Alberto Fernández en el G7. A la izquierda, el tema del aborto, que después de lo de la Corte Suprema de Justicia dispara opiniones y marchas en todo el mundo. Y el dólar, por supuesto, que sigue siendo, como siempre, un dolor de cabeza. Lo primero que vamos a revisar es el éxodo inhumano. Lo presentamos de esta manera, al primero de nuestros temas hoy en nuestra hora. Aquí está lo que es el éxodo inhumano. Y vamos a empezar con algo de Galeano, si ustedes me acompañan. Eduardo Galeano en su momento supo escribir algo bellísimo que tenía que ver con los flamencos, las mariposas, todo lo que vuela o todo lo que viaja por el mar, las ballenas, los peces, que tienen que cambiar su hábitat para protegerse del frío, para ir a los lugares donde pueden estar un poco mejor. Vamos a ver las imágenes, mientras tanto, de ese otro éxodo imposible de los humanos, los que no son libres, en cambio, aquellos caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde el sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el poniente, dice Galeano. Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Los náufragos de la globalización peregrinan, inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas. Las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero se cierran en sus narinas. Algunos consiguen colarse, otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas, o cuerpos sin nombres que yacen bajo la tierra en el otro mundo a donde querían llegar. El dolor de las imágenes de lo migrante ha convertido para quien les habla a ese tema en el más importante que podemos tratar en cada jornada. El COVID nos mantuvo atentos durante estos años, pero ocultando la importancia y la trascendencia de algo que todavía se incrementaba si era posible. Esto es Melilla. Esta es la conclusión de lo que sucedió allí en ese alambrado que separa el África de España. Los que pasan para el otro lado, más o menos un poquito de vida pueden adquirir. Los que no quedan muertos, 37 de ellos, heridos o para siempre sometidos a quedarse en esas tierras que fueron despojadas absolutamente de todo y que, sin embargo, todavía, cuando mandan a su gente a esos lugares que los robaron, que los depredaron, no son recibidos, sino que por el contrario, son expulsados de las maneras más ruines, como les contábamos el otro día, lo que sucede en el Reino Unido. De lo que pasó en Melilla este viernes, nos habla Florencia Massadi, con la autoridad de ser la directora, además, del Festival de Cine Migrante y la que más continuadamente nos ilustra sobre lo que está pasando en el mundo con este tema. España estableció un acuerdo con Marruecos para que justamente Marruecos se convierta en el ejército de represión ante cualquier cruce migratorio. Por primera vez, España reconoce, diríamos, o desconoce más que nada los territorios del pueblo saharaui que se encuentran en el protectorado de Marruecos, desconociendo, bueno, absolutamente todas las indicaciones de Naciones Unidas, y de esa manera Marruecos tiene la posibilidad de reprimir también y cada día más al pueblo saharaui y reclamar que se vayan del territorio. Es que no son libres los caminos del éxodo humano, no tienen para dónde ir, los expulsan de todos los sitios, aún aquellos que tienen la conciencia tan comprometida frente a la historia. Miren estas placas. Vamos a ir revisando el número, y con esas imágenes de tanto dolor. 100 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares en el último año. Una más. Son 4 las que ahora vamos a compartir con ustedes. Miren esa marcha interminable. 15 millones de migrantes en América Latina y el Caribe. Porque no solamente ocurre con los africanos, desde ya, y bien lo sabemos. Otra placa, otra imagen de todo este dolor que sacude permanentemente al mundo. Ahí está. 3.200 personas murieron y desaparecieron en el Mediterráneo y el Atlántico noroccidental en 2021. Miren cómo viajan, con la ilusión de encontrar un poco de comida, algo de trabajo,
algo de dignidad, aquella de la que privaron a su continente llevándose todo, el marfil de los elefantes y los diamantes de las minas, todo. Y cuando dejaron sin nada, también los dejaron sin alimentos y sin vacunas y sin posibilidades de ninguna especie para el futuro. Y sin embargo, los rechazan. 3.200 personas han muerto en el Mediterráneo el último año. 37 muertes ahora en Melilla. Ahí están subiendo como pequeñas arañas en el tejido. Y de atrás, por la espalda, el ejército de Marruecos, la forma de seguridad que da Marruecos en esta zona, los asesina, para que no pasen para el otro lado de España. Y aquí tenemos una enorme complicidad, también de los españoles. Ahí está, lo vamos a ver, el presidente español pidiendo más dinero para gastar más en los militares, actuando con los marroquíes, prometiéndoles que les va a reconocer el Sahara Occidental, que va a ser para ellos. Entonces Marruecos acciona de la manera que lo estamos viendo, pero el que manda para que no ocurra que pasen ese alambrado es el gobierno de España, tristísimamente. Un gobierno de izquierda que piensa como Vox, y también Vox, sabemos, la derecha trágica, que se da en todo el mundo y se da también en España. Pero antes de esto quiero que escuchen ustedes a Serigne Mbaye, me salió más el jugador de fútbol, un activista senegalés que dice cosas muy ciertas. No podemos contemplar la llegada de personas hacia aquí sin tener en cuenta que es Europa quien explota los recursos de la mayoría de los países de procedencia. Las prospecciones para la búsqueda de petróleo y extracción de gas, de oro o zircón, los acuerdos de pesca, el neocolonialismo y el capitalismo, que al final benefician a las empresas multinacionales, han provocado el empeoramiento de las vidas de pueblos enteros que se han visto sumidos en la pobreza y en la depresión. Muchos huyen de la guerra, dice Galeano, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de ese vacío que dejaron en todos los países por donde ellos pasaron. Y ahora mienten. Las ONG acusan que Marruecos sepulta sin necropsia a migrantes que murieron en la valla de Melilla, para que no se sepa el número exacto de muertes. Las ONG contabilizan 37, pero el gobierno marroquí reconoce solamente 23. Así están las cosas. Este es el mundo tan despreciable que nos toca vivir hoy día. Quizás nunca fue peor, porque nunca los problemas fueron tan conocidos por todos nosotros. Escuchemos al presidente de España elogiando a Marruecos, porque Marruecos juega de tapón. Siempre necesitan los países europeos que haya tapones en África que impidan el paso de los migrantes. Antes era Libia, por eso Gaddafi, para proteger a Italia, para proteger a Francia del acceso al Mediterráneo de quienes venían desde las profundidades del África. Ahora es Marruecos y Pedro Sánchez felicita. Creo que si algo pone de relieve esto, y si ustedes además ven las imágenes, verán también que la Gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Por tanto, creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la ciudad autónoma de Melilla, en este caso, pero también en Ceuta, en la lucha en general contra la migración irregular, y en segundo lugar también reconocer el trabajo que ha hecho, en este caso, el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento y que precisamente lo que hace es, bueno, pues poner en cuestión nada más y nada menos que nuestra propia integridad territorial. Qué vergüenza el mundo, ¿no? Piense que este es de los buenos. Así lo tendríamos identificado en un paneo demasiado rápido sobre la política internacional. Por eso llegan tantos cadáveres a las orillas prohibidas, a ese mundo en el que nunca van a poder vivir. Porque hay hombres que piensan de esta manera. Mire, él es el presidente, lo suponemos un hombre de la izquierda. ¿Quiere ver cómo piensa Vox? Vox, en vez de pedirle a los marroquíes que maten a los que quieren pasar para España, se lo pide a la OTAN de esta manera. Y a todos los españoles hay que decirles esta cuestión con claridad. Ceuta y Melilla son España. Han sido España y serán siempre España. Y si España está dentro del Tratado del Atlántico Norte, no hay justificación política alguna para que Ceuta y Melilla no estén bajo la protección de la OTAN.
Acompáñeme ahora con estas imágenes y recuerde aquellas palabras que le evocábamos nosotros de Eduardo Galeano. Aquí están los que pudieron pasar, los pocos que pudieron ir a ese otro mundo, soñado desde el hambre, desde la miseria. Ahí están los que festejan porque pudieron ir para el otro lado. Ellos ya no serán cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas. Ellos ya no serán, Dios lo quiera así, los cuerpos sin nombre que yacen bajo la tierra en el otro mundo a donde querían llegar. Esos son muchos más que estos pocos que consiguieron pasar para el otro lado. Vea lo que dice Pedro Sánchez sobre el gasto militar necesario. En un mundo con amenazas reales, como estamos viviendo ahora mismo en el frente oriental, creo que también la izquierda se tiene que hacer y tiene que abrir un debate sobre la pertinencia de tener unos presupuestos de inversión en defensa que nos garanticen la seguridad y la disuasión para defender nuestro modelo y nuestros valores. Esto es de los buenos. Ahora veamos a los malos, porque lamentablemente la diferencia es muy poca. Vea a uno de los amos en la OTAN decir que aunque no pueden, es que no pueden, por todas las leyes que ellos crearon, porque por supuesto el que hace las leyes no está obligado a respetarlas, ellos dicen que quieren ir allí, andan con un poco de ansiedad por matar, porque de la guerra de Rusia y Ucrania hacen que otros se maten y ellos no están participando. Pero aquí sería más fácil que con Rusia y entonces quieren ir. So NATO is there to protect and defend all allies against any threats, and we have very clear commitments in the NATO founding treaty. There we also have clear definitions of the geographical scope of the alliance, but at the end of the day, this is a political decision by NATO allies, and I'm absolutely confident that NATO allies will stand by Spain if Spain faces threats and challenges. Viajan ellos desde el sur hacia el norte y esta vez les salió bien. Van desde el sol naciente hacia el poniente. Les han robado su lugar en el mundo y le piden al mundo algo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras y van a buscar trabajo y algo de comida. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de lo que ya no es un salario, no es un trabajo ni mínimamente digno. Por eso la pregunta, cuando los vemos a ellos y a los que quedaron tendidos y muertos al lado del alambrado de Melilla, ¿hay un mundo para todos? ¿Hay un mundo para todos? ¿Y la respuesta cuál es? Miren, vamos a dar una vuelta por el G7, que tanto tendría que ver para desentar a este mundo, y qué bien poco hace, por cierto. Alberto Fernández estuvo hablando allí, criticando la falta de alimentos, que es uno de los horrores de siempre, pero del presente todavía más en función de lo que está pasando con la guerra. Esta guerra parece ser el prolegómeno de una hambruna que puede afectar, según ha dicho la FAO, a 300 millones de habitantes del planeta. Y la verdad es que uno no puede mirar impávido como si este tema no le tocara. El problema no es la pobreza, el problema es el modelo económico que genera la pobreza. A la hora de ordenar el desorden que otros crearon en el mundo, nos exigen y nos dan herramientas para poder hacerlo. Por lo tanto, hablé de la necesidad de encontrar esas herramientas financieras que ayuden al mundo periférico a colaborar. Está muy bien lo que dice el presidente argentino, pero él debe ser muy consciente de lo difícil que es eso que está reclamando si no lo puede hacer en la Argentina. Aquí el 34% de las personas en el último año sintieron hambre. Aquí millones se preguntan qué van a comer esta noche, y van a comer muy poquito, y van a comer sin calorías, y van a comer sin calidad, que eso ya prácticamente ni se pide. Y este es el país que fabrica alimentos. Dice siempre la Argentina, tenemos alimentos para 400 millones. Bueno, caramba, denle al 10%, que justamente es la Argentina, la posibilidad de comer 4 veces todos los días. Y sin embargo, no se puede hacer. Por lo tanto, lo que dice Alberto Fernández ante el G7 está muy bien. Pero cuando uno lo piensa en términos de la Argentina, algo está fallando, y cada día más. Y es responsabilidad la que él le pide al mundo para que reaccione. Se la pedimos nosotros al gobierno argentino para que también reaccione frente a estos depredadores y ladrones que
que se llevan absolutamente todo por delante y que estafan al gobierno y al Estado y al pueblo a través de las decisiones cautelares de las que vamos a hablar en el transcurso de nuestra hora. Mire lo que es la placa del hambre en el mundo, para volver a lo que estaba diciendo Alberto Fernández. Estamos mencionando 193 millones de personas que directamente padecen hambre, que no pueden comer. 40 millones se han sumado entre 2020 y 2021. Ahí aparece un personaje en el G7 del que tenemos que hablar, y aparece también un tuit de Alberto Fernández que va un poco entre paréntesis en lo que estamos desarrollando en esta hora. Lo que dice el gobierno argentino a través de Guillermo Carmona es una forma de ilusionarnos. El presidente honra la política de Estado sobre Malvinas. Le plantea a Johnson que no hay manera de avanzar en la relación si no se avanza en la discusión de la soberanía. Espero que ellos reaccionen y cambien la manera de tratar estos asuntos. Pero también aparece Boris Johnson diciendo lo suyo sobre Malvinas. Veamos la información que contiene palabras de Boris Johnson que no están precisamente tan en línea con esto. Alberto Fernández le dijo a Boris Johnson que no es posible un avance bilateral sin negociar la soberanía de Malvinas. Fiel a la postura que ha expresado en otras oportunidades, Johnson contestó que el tema se encuentra cerrado hace 40 años y defendió la autodeterminación de los isleños. Mire qué sinvergüenzada. Bueno, ¿por qué no lo defendería Boris Johnson si aquí tenemos a quienes lo defienden a rajatabla, capa y espada? Permítanme leerle algo más. En ese marco, el presidente le explicó que lo que sucedió en 1982 fue una guerra llevada adelante por una dictadura cívico-militar, y le recordó que cada año el Comité de Descolonización de la ONU, allí donde estuvo hablando Santiago Cafiero hace pocos días, vota una resolución para que se abra una negociación entre las partes. Pero Johnson es británico, está diciendo un punto de vista que ellos sostienen a rajatabla, porque pusieron a representantes de los invasores en las islas. Dice que ahora ellos elijan. ¿Qué otra cosa podrían elegir? No existe un cuento más aberrante que la autodeterminación del pueblo de las Islas Malvinas. Pero si aquí piensan igual muchísimos. Usted sabe lo que ha dicho Beatriz Arlo, por ejemplo, de los últimos tiempos, que como es parecido al sur de Escocia, ¿para qué querríamos que las Islas Malvinas sean argentinas? Permanentemente hay ataques, lo que ha dicho Macri, lo que ha dicho Bullrich, lo que ha dicho Ahmadinejad, cada uno de los que desde la derecha de la Argentina, por supuesto, en términos soberanos no implica nada para ellos, porque la soberanía va por el lado de los bonos, de los negocios, de la participación de todos los piratas que andan dando vueltas por el mundo, sean ingleses, sean norteamericanos, sea lo que sea, porque todo les viene demasiado bien. Mire el editorial de La Nación de esta jornada y una respuesta que vale la pena considerar. Dice: Malvinas y derechos humanos. La Cámara Federal de Casación Penal, mediante los votos de los jueces Daniel Petrone y Diego Berroeta Beña, ratificó, volver a ratificar está mal dicho, en saludable fallo la improcedencia de las denuncias realizadas por organismos de derechos humanos y presuntas víctimas de supuestas torturas y maltratos proferidos por personal superior de las Fuerzas Armadas a soldados conscriptos que participaron en la Guerra de Malvinas. Según la sentencia, además, tales hechos se encuentran prescriptos. Saludable fallo es el título que da La Nación a esto que dicen Petrone y Berroeta Beña, viejos conocidos de la forma aberrante de comportarse la justicia en la República Argentina. Entonces, ¿qué podía esperar Alberto Fernández que diga Boris Johnson cuando salió de la reunión? Eso ya está saldado, hace 40 años que está arreglado, que me vienen a mí a hablar de soberanía. Algo que Alberto Fernández bien pone sobre la mesa. ¿Por qué no se puede hablar con Gran Bretaña si no es a partir de considerar que en algún momento tienen que sentarse otra vez a la mesa para discutir estos temas? Pablo Basel, abogado de los que sufrieron tortura de sus superiores en la Guerra de Malvinas, dice: repudian, bueno, este es el título de tema, de Telam, repudian editorial de La Nación que avala el fallo sobre la causa de torturas en Malvinas. El denunciante de la causa judicial por torturas
Pablo Basel, rechazó y calificó de perverso el editorial publicado este domingo por el Diario Argentino, Malvinas y Derechos Humanos, donde se describió como saludable el fallo que desconoció tales denuncias. Vamos a volver al G7 porque es uno de los temas inevitables, insoslayables de estos días. Vamos a ir con una placa de lo que dijo Macron, el presidente francés, que aporta algo sobre lo que es Irán en el mundo todavía. Necesitamos que los países productores bombeen más de forma excepcional, incluyendo a Irán. Lo persiguen, lo proscriben, etcétera, pero le piden que vaya con más petróleo. El petróleo venezolano también debe volver al mercado, muy bien. ¿Y qué hacemos con el bloqueo a Venezuela, Macron? ¿Qué hacemos con lo que dice la Unión Europea defendiendo sus privilegios y sus negocios en Venezuela? Muy bien, hay petróleo. Ya vinieron a negociar los norteamericanos con Maduro. O casualidad no lo hicieron con Guaidó, se ve que no lo encontraron, no estaba Guaidó. Después Biden hace el mamarracho de homenajear a la mujer de Guaidó. Pero cuando tuvieron que hablar un poco en serio, fueron a hablar con Maduro. Si por supuesto se cae de Maduro, que eso tiene que ser de tal manera. Bueno, hablando del petróleo, ahí está Lasso, el que en el 2015 decía vivan los indígenas, hay que respetar a los indígenas, y ahora no quería ni recibirlos. Terminó aflojando, un poco, terminó aflojando. Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto. Y aunque como gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina los problemas de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana. Por esto he decidido reducir el precio de la gasolina extra y Ecopaís en 10 centavos por galón y el diésel también en 10 centavos por galón. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Caramba, las tuvo cada una de sus manos 10 días, 13 días, 14 en los bolsillos y nada hacía. Y de paso dice, si es el petróleo, como que son otros de los temas, y es muy probable que sean otros de los temas. Hay un poco de hambre por ahí, hay una desigualdad galopante en ciertos sitios, y Lasso lo sabe, solo que él es el intérprete de las políticas de la élite de cada uno de nuestros países en América Latina, que todo lo tiene y cada día quiere más de lo que tiene. Vamos a hablar también del petróleo en la Argentina. Siguen los paros, vamos a ver las imágenes que nos recuerdan jornadas de muchos problemas y que seguramente van a recrudecer en los próximos días. Podemos ver las imágenes de lo que ha ocurrido cada mañana particularmente, a veces en toda la jornada en la República Argentina. Si no, vamos directamente a empezar el tema del dólar. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos con esa imagen ya mismo. Dejémosla, si no es tan importante. Cualquiera las han visto horas y horas en todos los canales. Vamos a volver sobre el tema más importante de esta jornada, las medidas relacionadas además con estos temas que adoptó hoy el gobierno con respecto al dólar, a cuidar el dólar, a cuidar las reservas, a aumentarlas, y efectivamente en ese sentido hubo un aumento cercano a los 250 millones, un poco más de 250 millones de dólares, pero al mismo tiempo hicieron disparar en esa insoportable levedad del mercado al dólar ilegal. Lo llevaron a 232, 233, en los canales mafiosos estaban 231, 232, 233, vamos todavía, porque ellos saben que ese precio del dólar ilegal puede ser uno de los elementos para sacudir al mercado, y algunos, muchos de ellos, sueñan con que pudiera servir para un golpe de Estado, como la CNN ha promocionado, y la vamos a ver en eso. Recordemos de dónde viene una parte de todos estos temas. Tiene que ver con importaciones en las que se le fue la mano a la Argentina, sobre todo porque la pugna con el poder real siempre es muy, pero muy difícil, y sacaron ventaja de todo, se llevaron por delante cualquier decoro. Cada vez que se toma una medida
¿Qué hacen los empresarios? Van a lo que llamamos justicia todavía y meten amparos en 4 o 5 juzgados. Cuando uno les da el fallo a favor, ya los otros se terminan, no siguen con la causa. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, porque ellos saben que pescando en 4 o 5 juzgados van a encontrar uno. Siempre va a haber uno que les haga el gusto. Después lo demás no importa, las causas no siguen. Esto es una estafa en la justicia. Esto claramente es una manera de estafar a la justicia. Pero así consiguen todos los privilegios y luego sostenerlos. Vamos a empezar por Cristina Fernández de Kirchner en aquello que dijo sobre el Festival de Importaciones. No es que no haya dólares o no falten dólares o que la economía argentina no produzca dólares. La economía argentina produce dólares que se evaden bajo muchísimas formas. Las importaciones, lo que dije y le molestó por ahí a alguno el otro día en YPF, Festival de Importaciones, sí, hay Festival de Importaciones. Bueno, vamos a ver si eso se puede probar en números. Veámoslos de 2019 a 2022. La placa es muy clara, 42% aumentaron en relación al primer cuatrimestre de 2019, pasando de 19.500 millones a 27.700 en el mismo lapso. Con lo cual hay, sí, un aumento tremendo. Miren ustedes cómo apuntalan de todas maneras en medio de esta lucha desesperada, porque el gobierno toma una medida, después viene inmediatamente la ventaja, echa la ley, echa la trampa. Entonces ellos van y sobreestoquean. ¿Usted entiende lo que es eso? Póngale bujías. Hay que traer las bujías que se necesita para trabajar. Se necesitan 100. ¿Usted qué haría? Traería 150. Pero no, traen 1.500 o 2.000 para que con este dólar, cuando ellos consigan con golpes de mercado que efectivamente se devalúe el dólar, ganar otra vez. Ganan todo el tiempo, ganan siempre. Entonces, el gobierno toma medidas. ¿Qué hacen con esas medidas? Van a la justicia, van a esos jueces. 4 o 5 no necesitan tanto. Yo creo que de cada 2, 1.7 son de ellos. Inmediatamente consiguen lo que querían, fortalecerse a través de la injusticia, que es justicia para ellos, pero injusticia para el pueblo, naturalmente jugando contra el gobierno. Entonces, mire cómo juegan con el tema del dólar. Este collage es bastante ilustrativo. Todo esto usted puede leer, pero multiplíquelo por 1000. Dólar, hoy Blue quiebra su récord, el dólar blue, alerta dólar, dólar arriba, dólar blue, los analistas, mire el precio abajo a la izquierda, podría llegar a 300. Entonces generan una expectativa en usted mismo, que a lo mejor tiene $1000 en su casa, que los pensó para ahorrar, y dice, no los toco, me dicen que a fin de año va a estar a 300. Y el que tiene 30 pesos que le sobran, dice, deme una moneda de dólar, deme algo. Esto es lo que consiguen. Y por supuesto, tienen los voceros, como la CNN, estas cosas que le pasan a la Argentina, sin que nadie le diga nada, sin que no haya una queja siquiera de un gobierno adormecido frente a los medios, que le tiene un miedo pavoroso a los medios de comunicación. Tremendo lo que sucede. Porque esto pasó, pero sin ningún tipo de problema. No hay delito aquí, en lo que vamos a escuchar de la CNN, en promover un golpe de Estado, en decir cómo se tendría que dar el golpe de Estado. Y después vienen con el golpe al mercado y meten en un mercado chico, débil si se quiere, que está en manos de ellos, que el dólar se dispare y que los jueces les fallen a favor para traer lo que se les antoja con el dólar de las personas, con el dólar del Estado, con el dólar del gobierno. Es decir, el gobierno financiándole la compra, qué sé yo, hasta de un Mercedes-Benz. Eso es lo que quieren y eso es lo que estaban haciendo hasta ahora. De repente le dicen no va más. ¿Cuál es la respuesta del poder? Bueno, enloquecer económicamente al país y generar dudas y expectativas completamente distintas a las que tendrían que ser, porque esto se hace para tener reservas y el primer día efectivamente esa fue la respuesta. Pero apuntan siempre a esto que dijo la CNN sin que nadie fuera a pedirle la mínima explicación, apenas un par de reproches aislados y a título personal de algunas personas del gobierno. Ha llegado la hora
de que el Parlamento tome cartas en el asunto. Ha llegado la hora de que el Parlamento tome cartas en el asunto. Que finalmente el Parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe. Que finalmente el Parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe. La catástrofe que ellos generan con sus golpes de mercado. El otro día en debate abierto con Daniela Ballester, Carlos Heller daba, como siempre, una buena explicación sobre el tema. Yo creo que hay un intento de golpe de mercado porque a los grupos concentrados les preocupa y no les gusta que se esté consolidando un mercado de deuda en pesos como el que se está consolidando en la Argentina, que es lo que cualquier país que funciona más o menos bien tiene, un mercado de deuda en la moneda del país. Ante el buen resultado que está teniendo la construcción de ese mercado en pesos, cada vencimiento se renueva por la totalidad más un porcentaje, 30% más, 40% más, que va construyendo la posibilidad de reemplazar la emisión para atender al déficit fiscal. Es un proceso muy bien concebido. Entonces los muchachos salen a bombardear eso para ver si lo pueden hacer fracasar. Los muchachos salen a bombardear esto para ver si lo pueden hacer fracasar. Es una lucha de la que por lo menos como pueblo debemos tener conciencia, que se da de esa manera. La batalla es entre delincuentes, que pueden ser empresarios, pueden ser cerealeras, pueden ser, bueno, los vendedores de todo lo que se quiere exportar permanentemente de la Argentina. Y naturalmente los medios de comunicación, que además son socios de todos esos delincuentes. Van al golpe de mercado, inmediatamente, soñando lo peor para este gobierno, no respetando para nada la democracia y actuando sobre el desconocimiento que en estos temas podemos tener en la mayoría de los casos. Mire usted lo que es la medida que adopta Martín Guzmán y la explicación que dio hoy. Me parece que se puede entender con facilidad. El Banco Central lo que está haciendo es adaptando ciertos aspectos de la política de administración del comercio exterior. Por un lado se flexibiliza la normativa para acceso inmediato a divisas para las pymes, para las compañías que habían importado hasta $1 millón el año pasado, que tenían una normativa que les decía: este año tenés acceso inmediato a divisas por hasta el 105% del valor que importaste el año pasado. Y el resto tenés que conseguir crédito. No es que no podés importar, ojo, podés importar todo lo que quieras, pero conseguí crédito a 180 días. Ahora eso se flexibiliza hacia un 115%. O sea, hay más divisas para las pymes. Hay más divisas para las pymes, más divisas inmediatas, y el resto que se importa, importen lo que sea, con crédito. Es sencillo, es todo lo que se les pide. Y la respuesta, por supuesto, es desquiciar lo que llamamos el mercado. Vamos a ver otra vez el collage. Fije estas ideas que ellos pregonan, esta manera de generar ideas a futuro que ellos, como profecía autocumplida, para llevarla a cabo, golpean en el mercado. Dólar blue para los analistas seguirá subiendo a fin de año, podría llegar a 300 pesos. Es lo que hicieron siempre. El gobierno que estuvo hasta el 2015 los combatía, siga mirando mientras tanto, con el dólar futuro. Con el dólar futuro les ganaba siempre porque estos bandidos pretendían que el dólar al futuro creciera y creciera y nunca acertaban y el gobierno les ganaba siempre. Para quebrar eso tuvieron que ganar una elección. Tuvieron que quebrar la democracia de la Argentina y ganar la elección. Y denunciaron el dólar futuro a quienes habían instrumentado lo que siempre había sido ganador hasta ese momento, porque nunca habían acertado. ¿Sabe cuántas predicciones de estas se han caído a pedazos? Muchísimas. Pero lamentablemente, cuando se generan expectativas, la gente va para ese lado. Y al ir, ayuda a que algunas veces se pueda cumplir esto. Es tremendo tener que jugar así. Son delincuentes, no siempre aparecen los nombres. Los diarios, por supuesto, no solamente los esconden, sino que los acompañan y son sus cómplices.
La lucha es infame, de verdad, que uno no quisiera estar en el lugar de quien tiene que gobernar, generando esperanzas y expectativas positivas para el pueblo y lidiando con personajes como estos que están detrás de cada uno de esos títulos. Toda la vida fue igual, lamentablemente. Nosotros vamos a llegar a escuchar a Darío Santillán en su momento para que usted diga, no puedo creer lo que estoy escuchando. Pero vamos a ir por partes. Vamos a recorrer con este dron lo que ayer sucedió en el tributo, en el homenaje a Costecchi y Santillán. Puente Pueyrredón. Ahí está esa multitud que recuerda a dos muchachos, muchachitos eran, valientes, decididos, formados, que soñaban con un mundo mejor y salían a pelear por ese mundo mejor. Los mataron, los llevaron puestos a ellos, hirieron a tantos otros, pero quedaron en el recuerdo. Por lo menos sirve la idea de esa multitud para pensar que el testimonio, el homenaje a Costecchi y Santillán es eterno y que 20 años después están entre nosotros, están caminando entre esa gente. Son duendes queribles, amistosos y luchadores que sirven de ejemplo para que cada una de las voces se levante a ese cielo de Buenos Aires, de Avellaneda, de la República Argentina, para soñar que todavía vale la pena luchar. Es lo que ellos dicen. Para ellos valió la pena luchar. Y están en la historia, como seguramente no van a quedar millones y millones, muchos de ellos luchadores, otros no tanto, muchos también indiferentes, pero ellos son parte de la historia. Mire lo que pasaba en aquel momento. Cavallo hablando sobre Duhalde, el inútil, útil al establishment, cosa que no es una novedad, pero dicho por Cavallo. Fue Duhalde que se prestó sin saber realmente para qué lo iban a utilizar. Ahora, los que motorizaron todo eso eran los que estaban fuertemente endeudados en dólares. Los grandes endeudados en dólares y en pesos, en las épocas de alta inflación, siempre se sacaban las deudas de arriba. Con las devaluaciones y con la inflación, se dieron cuenta que si convencían a Duhalde de la pesificación, ellos se sacaban de arriba deudas por 50.000 millones de dólares y las tiraban sobre las espaldas de los ahorristas argentinos. Por más que sea Cavallo, nadie puede ignorar que esto es verdad. Era exactamente lo que estaba sucediendo. Le falta poner nombres, no se iba a pelear con quienes algún día iban a ser otra vez sus protectores. El nombre máximo, el más importante, es Clarín, que quería la pacificación de la deuda. Y por eso negociaba con Duhalde, había negociado, lo tenía a Duhalde como un rehén, pero también lo defendía. Después vamos a ver el famoso título del que hoy se cumplen 20 años. Pero era cierto siempre, imagínense lo que es ahora, con mucho más poder todavía. Eran ellos los que digitaban los comportamientos, querían pacificar su deuda, Magneto y compañía, por supuesto con todos los otros grandes en la economía de la República Argentina. ¿Qué era lo que querían? La deuda de Clarín la pagará usted, la pagará yo, la pagamos entre todos, siempre igual. Y las otras empresas, por supuesto, que iban detrás de esa quilla, de ese transatlántico delictivo que surca los mares permanentemente. Estamos hablando del Grupo Clarín. Pero para no decirlo yo, poca cosa, que lo diga Adolfo Rodríguez Sá, que en determinado momento fue presidente, ¿cómo lo decía? Estaba el proyecto, el único papel que estaba en el escritorio de la jefatura de la Secretaría Legal y Técnico de la Presidencia, era el proyecto de especificación asimétrica, el borrador. ¿Y quién lo había llevado? Que era exactamente el mismo que se firmó después. Lo llevaba, encabezado el Grupo Clarín, los empresarios, los industriales de la época. Son los mismos de ahora. El Grupo Clarín le pidió la devaluación asimétrica a usted. Sí. ¿Y usted le dijo que no? Que no. ¿Y usted cree que después se formó todo lo que le hicieron los vacíos para acompañar esa salida anticipada suya? Fueron los creadores del golpismo democrático. Tuvieron primero un presidente y después otro. Así de sencilla, esta es en este minuto la historia de la Argentina de la actualidad. Un bandolero nacional que tiene a todos atemorizados, que a todos se los lleva por delante y que todos los negocios hace. Se llama, nada más que por las iniciales, Héctor Magneto. Se llama Grupo Clarín.
Esto le estaban haciendo el país. Morían Costecchi y Santillán, morían las expectativas de los ahorristas de la clase media, se morían de hambre miles, millones de personas. ¿Qué le importaba a ellos? Estaban pacificando la deuda, estaban con otro tema, estaban haciendo otra historia, que era la de ellos, la de quedarse con todo, la de siempre. La historia es exactamente la misma. Y por eso, a Duhalde, ¿cómo le pagaban? Con esta tapa, que es el bochorno más grande que uno pueda conocer de la historia periodística de la Argentina. Hay otros bochornos más recientes, pero este que tenía que ver con la muerte, la crisis, no Duhalde, no el gobierno, no la desigualdad, no los tremendos problemas que los trabajadores querían debatir. La crisis causó 2 nuevas muertes y suman 31 desde diciembre. Llevaban la cuenta, 27 de junio de hace 20 años. Y mientras tanto, dame la especificación que necesito, la deuda especificada. Así a mí me sale prácticamente gratis. ¿Y quién va a pagar la deuda especificada? El pueblo, los Costecchi y Santillán, los que mueren luchando o los que son abatidos por la indiferencia, porque no darse cuenta a esta altura es de cobardes, es de tontos, no puede ser. Y sobre todo cuando los que lo saben tienen alguna herramienta, no todas, para pelearlos. Estoy hablando del gobierno. ¿Hasta cuándo van a permitir esto? Que la CNN diga que hay que hacer un golpe de Estado, que Clarín anuncie el dólar a 300 para llevarlo a 300 dando un golpe de mercado que puede terminar perfectamente en cualquier consecuencia de tipo político. ¿Por qué permitir calladamente, sin salir a pelear, sin abrirse la camisa, bajar algunos botones y mostrar el pecho del gobierno, que es el pecho del pueblo finalmente, para decirles a estos atorrantes que no puede ser, que siempre hicieron lo mismo? ¿Quiere ver cómo hacían lo mismo? Vamos a ver primero el documental La Crisis y después prepárese para escuchar a Darío Santillán, uno de aquellos héroes. Esta es la película documental sobre la crisis causó 2 muertes. Clarín fue responsable en una parte muy grande de avalar toda la estrategia represiva del 26 de junio y que desembocó en 2 asesinatos casi públicos y más de 100 personas heridas y todo lo que nosotros conocemos. Nosotros cometemos un error. Ahora, ya está, te dije un error. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cortarme las venas? Cometimos un error. No es la crisis que causó muchas nuevas muertes. Mataron a 2 tipos. Es otra cosa. No se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros, sí sabían. No, ese día no lo sabía. Te digo, sinceramente no lo sabíamos. Sí, la gente ya fue la cana. La cana o había una pequeña duda cuando llegué yo si era la gendarmería. Pero no era una pelea entre piqueteros seguro. Sí. Ahora, si los periodistas efectivamente vieron eso, yo no creo que hayan ido a su diario el día miércoles y hayan contado otra versión. Yo creo que comentaron, le comentaron a su responsable lo que vieron. Ahora, ¿por qué el diario sacó otra versión? Si vos publicás estas 2 fotos el día jueves y haces esta tapa, no puedes poner la crisis causó 2 nuevas muertes. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. El título es horrible. Este título no dice la verdad. O sea que las fotos las vieron. ¿Entendés? Entonces nosotros decimos Clarín tapó. Porque las fotos las vieron. Acá está la prueba. Y la vieron y la editaron. Así es, así es. Tenían la misma secuencia de fotos que la que tenía Página 12. Laura Vales, una destacada colega, llegó y contó exactamente lo que salió en Página 12. Por eso Página 12 es lo que es en la historia editorial de este país. Y Clarín es lo que es, aunque muchos no lo quieran ver o no les convenga ver. Esta es la diferencia que hay entre el periodismo que estaba contando la verdad y los que tenían la verdad y mentían. Y mentían porque precisaban agradecer o favorecer especificación de la deuda y todo lo que son las ventajas que ellos llevan. Siempre con la extorsión, siempre llevándose todo por delante. Es la mentira más apabullante de la historia. ¿Quiere ver ahora cómo la historia es igual antes y ahora? Lo mostramos a través de este documental de Clarín, que bien haría usted en buscar la manera de verlo todo porque es imperdible. Vea a Darío Santillán, Costecchi y Santillán, Darío Santillán, hablando
un poco antes de su final. Dispersas, luchas discontinuas y todo eso, a mediados del 96, 97, los piqueteros fueron los que primero salieron a poner el pecho en la ruta. Hoy por hoy no nos encontramos ya solos, sino que hay un amplio marco de sectores en lucha que están peleando con y en otros lugares, con nosotros y en otros lugares. Creemos que cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el poder. El mismo poder que todos los días nos está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en los hospitales no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. A este joven, con esas ideas, asesinaron. El padre de Darío Santillán, ayer, en medio de esa multitud, dijo una frase que hoy fue título de nuestros colegas de página, y me parece muy bien. No los mataron, los multiplicaron. Escuchémoslo. Darío luchaba mucho por un cambio de conciencia. Darío en cada uno veía un potencial para luchar. Y a 20 años, mirá si cuando decimos de que no los mataron, los multiplicaron, miren esto, y del lugar que esté, seguramente se estará sonriendo, irónicamente estará orgulloso como nosotros, como familia, sino que también orgulloso de todos ustedes. Por eso no me olvido de nada, no me olvido de los responsables políticos, no me olvido de los cobardes que dispararon, no me olvido de esta mierda de justicia que no hace nada por condenarlos. Esa frase final, y la anterior y la otra, y sobre todo no los mataron, los multiplicaron. Con esta imagen de lo de ayer, si podemos, Federico Ferro, nos vamos a ir a la pausa que tenemos que hacer. No los mataron, los multiplicaron. No los mataron, los multiplicaron. La derecha, los antiderechos. El mundo avanza contra los derechos que parecía que eran definitivos. Nunca lo crean, nunca son derechos definitivos. El derecho que nos daba la ley de medios, la borraron de un plumazo. Y tantos otros. Lo pueden hacer. Lo va a escuchar más adelante a Massot, que toma nota de lo que dicen en Estados Unidos y dice, bueno, aquí la votaron por poco a la ley que permite el aborto en las mujeres. Así que la podríamos revisar. Massot, que después es un organizador típico de movimientos políticos, de partidos, etcétera. Ya la vio. Ya quiere hacer lo mismo que en Estados Unidos. Es gente muy peligrosa la derecha. Son peligrosas porque van contra los derechos y contra la vida y contra la posibilidad de comer y se llevan todo por delante y tienen el poder económico y el poder mediático. Y encima le hacen la cabeza a la gente que tendría que defenderse de ellos y no, se pasa para el otro bando y los acompaña, se le convierte en cómplice. Mire lo que es una tapa en serio, ya que hoy hablamos de los 20 años de la tapa miserable, bochornosa, delincuencial del diario Clarín. Mire lo que es la tapa de Liberación, diario francés de izquierda que pone el Viernes Negro. Y ahí está, con la bandera de Estados Unidos, las mujeres que mueren por no poder abortar o por abortar en condiciones miserables. Esta es la tapa que sí vale la pena. Jorge Mahfoud, pensador, politólogo, sociólogo, uruguayo, radicado en los Estados Unidos, que ayuda mucho a pensar siempre, autor de La Frontera Salvaje, un gran libro que explica cómo Estados Unidos se fue robando todo en América Latina. Dice hoy sobre lo que pasó con la Corte Suprema de los Estados Unidos, esa corte integrada por 6 conservadores y 3 demócratas. Pongámoslo en pantalla porque es muy importante. Esto es lo que dice el juez. En la nota de Jorge Mahfoud está lo que dice Clarence Thomas, juez de la Suprema Corte. Escribe textualmente Jorge Mahfoud: en caso futuro debemos reconsiderar todos los precedentes sustantivos del debido proceso de este tribunal, incluidos el Griswold del 65 por el uso de anticonceptivos, quieren ir contra el uso de anticonceptivos, el Lawrence 2003
contra la criminalización de la homosexualidad. Otra vez quieren que sea un crimen ser homosexual. Y la ley que hablaba en favor del matrimonio igualitario de puño y letra lo escribió Clarence Thomas, uno de los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos que votó contra el aborto de las mujeres ahora, en el 5-4. Usted dice, negro, y vota eso. ¿Cuántos negros cree que votan a Trump o a Bolsonaro? ¿Sabe quién lo puso este juez? Bush padre. A este juez. Otros 3 puso Donald Trump, Bush puso uno más, y así están. Tienen 6 jueces, los republicanos, y hacen cualquier cosa. Anaí Rubín nos habla de lo que pasó en Estados Unidos en estas horas después de la decisión de la Corte Suprema. A veces las máquinas no quieren, podemos esperarlo. Es material igual para mañana si lo desean. ¿Sí? En Estados Unidos se registran 121 millones de embarazos no planeados. El 61% termina en aborto, que es la causa principal de muerte entre las mujeres negras y latinas de este país. Estados Unidos ocupa el primer lugar de los países industrializados en muerte materna, un 26%. Estas medidas tomadas por la Corte perjudican a las 36 millones de mujeres que viven en estados republicanos. En el año 2009 hubo 445.000 abortos de mujeres afroamericanas. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, los estados más conservadores, empezando por Missouri y Texas, amenazan con encarcelar no solamente a las mujeres, sino a los médicos y a todos los que ayuden a realizar abortos. Según el Instituto Guttmacher, que es una organización privada que estudia la reproducción, la mortalidad femenina se va a incrementar en un 21%. ¿Ustedes se imaginan a una mujer que viva en la zona rural de Texas pagarse un pasaje en avión para venir a Nueva York a hacerse un aborto? Bueno, eso es imposible. Esa es una de las condicionantes que exigen ahora, como bien nos dice Anaí Rubín, desde los Estados Unidos. Mire, Jorge Mahfoud, voy a tomar otro párrafo de la nota que contiene justamente lo que dijo el integrante de la Corte Suprema. ¿Qué sigue en este camino hacia el medioevo? Prohibir los matrimonios del mismo sexo, criminalizar las opciones sexuales diferentes y el uso de pastillas anticonceptivas. Si continuamos por esta línea de regresión histórica, nos encontraremos que el próximo paso sería la prohibición del divorcio y el matrimonio interracial. Todo se puede esperar de esta gente y de su influencia. Cuando yo le dije que Nicolás Massot ya quiso tomar nota de lo que pasó con la Corte Suprema de los Estados Unidos, usted dirá, no puede ser, porque tiene de Massot quizás una buena opinión, aparece mucho en los medios, siempre lo tratan bien, no es un hombre de muy alto perfil. Vea lo que dice. No, para mí no quedó saldada. De hecho, es una discusión que fue aprobada, como ocurre en casi todos lados, por márgenes exiguos y que todavía divide a la sociedad. Y que creo que es una discusión al revés de como se ha planteado en su momento por algunos sectores, directamente asociada a la ponderación de derechos. Es decir, no tiene nada que ver con creencias religiosas. De hecho, cuando vos ves la composición de quienes votamos en contra, sí, ves una heterogeneidad enorme en religiones y de hecho en personas que no tienen ninguna creencia, y que el patrón común es la ponderación del derecho a la vida por encima del derecho a la autodeterminación. Es decir, no es negar un derecho o negar el otro, es entender cuál vale más para el legislador o para la persona. Bueno, Nicolás Massot ya está en juego, ya tomó nota, ya quieren eso. Aquí, por supuesto, hubo una respuesta inmediata, un pañuelazo frente a la Embajada de los Estados Unidos. Hoy fueron cientos, miles de mujeres a protestar por lo que se hizo en los Estados Unidos. Debo una gratitud muy grande a la gente de Adrogué, a la Feria del Libro de Adrogué. Saludo a Mariano Cascallares, a Juan Fabián y a Sergio Pianciola, a todos los que organizaron algo que nos tuvo con Gustavo Campana y Fernando Borroni el sábado, en una jornada que a nosotros nos resultó inolvidable. Las imágenes que nos trajimos son para siempre y quedan en nuestro corazón. Muchas gracias, Almirante Brown, muchas gracias, Adrogué. Y ahora para ustedes, amigos, nuestro buque insignia, minuto 1 con Gustavo Silvestre, se pone en marcha. Acto seguido a decirles una vez más, muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere, después de Luli Trujillo.